En este ejercicio nos piden que calculemos los valores de a y de b que hacen que esta función definida rama, que aparece aquí, con 3 ramas, pues que sea continua. Bueno, pues para ello vamos a analizar primero qué tiene que ocurrir para que la función sea continua en cada una de las ramas y finalmente analizaremos pues también lo que tiene que pasar para que la función sea continua en el 0 y en el pi, que son los dos puntos donde la función cambia de valor, es decir, cambia de rama. Bueno, pues observemos que en el intervalo menos infinito 0, es decir, los valores de x que son menores que 0, estamos en esta rama de aquí, elevado a menos x. La función elevado a menos x es lo mismo que 1 partido elevado a x. Y esa función es continua porque es composición de funciones continuas, es composición de polinomios y exponenciales. Y además, al ser una fracción, vemos que el denominador no se anula nunca, porque sabemos que la función exponencial elevado a x nunca se anula. De la misma manera, en el intervalo 0pi, desde 0 hasta pi, la rama de nuestra función es esta de aquí, a coseno de x más b. De nuevo, esta función es composición de funciones continuas, porque es composición de polinomios, en este caso constantes, y funciones trigonométricas de las básicas, ¿vale? Así que esa función es continua en ese intervalo, en el intervalo 0pi. Y por último, en el intervalo pi infinito, es decir, valores de x que son más grandes que pi, mayores que pi, estamos en esta rama de aquí, seno de x menos ax, de nuevo es composición de funciones trigonométricas y polinómicas, por tanto esa función también es continua en ese intervalo. A partir de ahí, fijaros que ha sido continua en estos tres intervalos sin ninguna restricción sobre los valores de a y de b. Vamos a estudiar primero qué tiene que pasar para que sea continua en el punto 0. Para que una función f sea continua en un punto 0, f de 0 tiene que coincidir con el valor del límite en el 0 de esa función. Pues empezamos calculando f de 0. El 0 está aquí, valores de x que son menores o iguales que 0, así que esta es la rama, elevado a menos x. Elevado a menos x cuando la x vale 0, vale elevado a menos 0, es decir, 1. Vamos a calcular el límite en el punto 0. Observemos que a la izquierda del punto 0 estamos en esta rama, mientras que a la derecha del punto 0, valores de x que son más grandes que 0, estamos en esta rama de aquí. Así que vamos a calcular ambos límites laterales. El límite por la izquierda, valores de x que son menores que 0, estamos aquí. Así que ahí es donde tenemos que calcular el límite, elevado a menos 0, 1, mientras que el límite por la derecha, la función a la derecha del 0 vale a coseno de x más b, pues si sustituimos ahí la x por 0 nos queda a coseno de 0 más b, coseno de 0 vale 1, así que a más b. Nos dicen que estudiáramos los valores de a y de b para que la función fuese continua, es decir, queremos que sea continua en el punto 0. Para que sea continua en el punto 0, evidentemente lo primero que se tiene que cumplir es que exista el límite, y para ello ambos límites laterales tienen que ser iguales, así que para que ambos límites laterales sean iguales, 1 tiene que ser igual a más b. Pues ya tenemos una primera condición que se tiene que cumplir para que la función sea continua. Todavía no hemos concluido con la continuidad en el punto 0, porque con eso lo único que conseguimos es que los dos límites laterales sean iguales y por lo tanto exista el límite que además tome ese valor, ¿vale? Lo único que acabamos de demostrar es que el límite para esos valores, cuando a más b vale 1, que el límite de la función f en el punto 0 vale 1. Pero recordemos que para que sea continua en el punto 0, el valor de f de 0 tiene que coincidir con el del límite. Efectivamente, f de 0 valía 1, el límite en el 0 también vale 1, pues ya podemos concluir que si, como hemos visto, si a más b vale 1, la función es continua en 0, ¿vale? Si a más b vale 1, la función es continua en 0. Vámonos al punto pi. Hacemos lo mismo. Para que la función sea continua en el punto pi, el valor de f de pi tiene que coincidir con el límite de la función f en el punto pi. Empezamos calculando f de pi. El valor de x igual a pi está aquí, en esta rama, a coseno de x más b, pues ahí es donde tenemos que sustituir la x por pi. A coseno de pi más b, coseno de pi vale menos 1, así que a por menos 1 más b, o lo que es lo mismo, b menos a. Vamos con el límite. De nuevo observamos que como la función cambia de rama en el valor pi, pues a la izquierda, valores de x que son menores que pi, estamos en esta rama, y a la derecha, valores de x que son mayores que pi, estamos en esta rama, pues vamos a calcular ambos límites laterales. El límite por la izquierda, esta es la rama por la izquierda, pues el límite cuando x tiende a pi de a coseno de x más b, pues a coseno de pi más b, coseno de pi menos 1, pues a por menos 1 más b, es decir, b menos a. Y límite por la derecha de la función, valores de x que son mayores que pi, aquí estamos, en seno de x menos ax, sustituimos la x por pi, seno de pi menos a por pi, seno de pi vale 0, pues menos a pi. De nuevo, para que exista el límite, ambos límites laterales tienen que ser iguales, así que para que esos dos límites laterales sean iguales, b menos a tiene que valer lo mismo que menos a por pi, pues
agrupando y operando y sacando factor común y ordenando, pi menos 1 por a más b tiene que valer 0. Si se cumple esta condición, ambos límites laterales son iguales y por lo tanto el límite va a existir. El límite tomará cualquiera de estos dos valores que tenemos aquí, pues por ejemplo b menos a. Para que la función sea continua en pi, no solo tiene que existir el límite, sino que tiene que coincidir con f de pi. Bueno, pues observemos que eso se cumple para esta restricción que hemos impuesto aquí, porque el límite vale b menos a, f de pi valía b menos a, pues son iguales, y por lo tanto, pues con esa restricción podemos asegurar que la función es continua en pi. Observemos entonces que para que la función sea continua en todo su dominio, es decir, en todos los números reales, pues se tiene que cumplir la primera relación que encontramos y la segunda relación que acabamos de encontrar, por lo cual vamos a resolver el sistema, siempre que sea compatible, y veremos los valores de a y de b que hacen que esa función sea siempre continua. Bueno, este sistema lo podemos resolver de múltiples maneras, por reducción, por sustitución, por igualación, por Gram, por Gauss, etcétera, pero observemos que tenemos la primera ecuación b, tenemos la segunda ecuación b. La manera más rápida de resolver este sistema es por reducción. Simplemente a la primera ecuación le vamos a restar la segunda y ya conseguiremos que desaparezca la incógnita b. Así que nos queda a menos pi menos 1 por a, que no es más que 2 menos pi por a, igual a 1 menos 0, es decir, 1. Por lo tanto, despejando, la a vale 1 partido 2 menos pi. Ya hemos visto en este sistema lineal de ecuaciones que la a solo tiene una solución, por lo tanto va a ser un sistema compatible determinado con una sola solución, y b también va a tener una única solución. Observemos que si a más b vale 1, b vale 1 menos a. Pues 1 menos este valor, obtendremos rápidamente que b vale 1 menos pi partido 2 menos pi. Por lo tanto, la conclusión es que la función que nos han proporcionado será continua cuando a vale 1 partido 2 menos pi y b vale 1 menos pi partido 2 menos pi.